Aleluya. Si pueden prender las luces, por favor. Gloria al Señor. Vamos a continuar en esta preciosa tarde con el estudio de Génesis y vamos a posicionarnos en el capítulo 44. Estamos ya a escasos 6 capítulos de terminar el primer libro de las Sagradas Escrituras, y recuerden que haremos un servicio especial de preguntas y respuestas, así que si hay alguna pregunta, cuando ya lleguemos al último capítulo, usted va a agarrar una hojita y va a poner sus preguntas ahí para el servicio especial, las tenga a mano y podamos nosotros tomar un tiempo de aprendizaje más profundo. Amén. Bueno, estamos en Génesis capítulo 44 y para recapitular un poco, ya que la semana pasada por problemas técnicos no pudimos llevar a cabo el mensaje, nos quedamos en el capítulo 44 cuando los hermanos de José regresan por segunda ocasión a Egipto, después de pasar un tiempo en su casa, comiendo, bebiendo. Ellos tienen que regresar a su tierra, mas José le dice al mayordomo de su casa que ponga la copa de él, la copa que creían por la cual él tenía revelación de Dios, que la pusiera en el saco de Benjamín. Ellos se van de la ciudad y el texto bíblico dice que no habían avanzado mucho cuando son alcanzados. Y el mayordomo le dice: ¿por qué se atreven a robar a mi amo? Y ellos alegan y dicen: nadie ha robado, nadie ha tomado nada prestado. Sin embargo, la copa de José fue puesto en el saco de Benjamín. Y recuerden que Jacob había encomendado mucho el regreso de Benjamín, porque después de José, Benjamín fue el segundo hijo de Raquel, la mujer a quien amó Jacob. Amén. Así que ahí nos quedamos en el capítulo 44, cuando ellos regresan a Egipto para poder solucionar esta situación. Amén. Así que el día de hoy, si algún título hemos de ponerle a los mensajes, el mensaje de hoy se llama Cuando los papeles se invierten. Amén. Cuando los papeles se invierten. Y vamos a estar poniendo mucha atención en estos dos personajes, Judá y José. Amén. Para datos solamente, en el versículo 18 empieza la 11ª lectura de la Torá. Aquí a partir del versículo 18, y esta 11ª lectura que se lee el 11º sábado, mañana es 24, ¿verdad? Mañana termina el año o el calendario judío, y el día 25 ellos entran al nuevo año, al Rosh Hashanah, que se llama, de los judíos. Y entonces el primer sábado, el siguiente sábado que ellos, el Sabbat, empiezan con la primer lectura, que yo les di el nombre de esa primera lectura, y así lo hacen cada sábado. Y cuando llegue el sábado número 11, ellos entrarán a esta parte de Génesis que se llama Vayigash, y es que ese nombre es se acercó. Esa es la 11ª lectura. Ellos lo van a comenzar no este sábado, que es el último sábado de ellos, de su calendario judío. Ellos están en el 5000 y tanto. Están en el año 5000 y tanto, ¿verdad? Así que ellos empiezan el día domingo, empiezan el nuevo año judío. Amén. Es solamente un dato para que tengamos una idea de la lectura que ellos hacen
cada sábado, cada Shabbat. Amén. Y esta 11ª lectura termina hasta el capítulo 47 en el versículo 27. Esa 11ª lectura empieza desde el versículo 18 y ellos recitan y leen hasta el capítulo 47. En el versículo 27 termina esa lectura. Amén. Bien, yo sé que muchos de nosotros en nuestra vida, algunos más grandes de edad, otros más jóvenes, tenemos diferentes experiencias, ¿verdad? Buenas experiencias, malas experiencias, ¿verdad? Algunos tienen mejores experiencias que otros. Pero yo creo que en algún momento, y le voy a decir la razón por cual este mensaje se llama Cuando los papeles se invierten. Yo creo que en algún momento, al menos yo, he expresado esta frase: yo no quiero ser como fue fulano de tal. Puede ser un familiar, ¿verdad? Porque de alguna manera no tuvimos una buena experiencia. A veces expresamos: yo no quiero ser como fulano o sutano, ¿verdad? A veces los hijos dicen: yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá, cuando tienen malas experiencias. Y bueno, ¿qué enseña la Biblia? ¿Cómo lidiar con esta situación de no querernos parecer a alguien? Por eso el mensaje de hoy se llama Cuando los papeles se invierten, ¿sí? A veces, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en aquello que dijimos que no seríamos. Y es bien importante poner atención. A veces terminamos siendo aquello que decíamos que jamás seríamos o que no nos convertiríamos. Y hoy vamos a ver precisamente lo que la Biblia enseña. Amén. Vamos a leer en el versículo 18, dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permita que hable ¿qué? Y no se encienda amén. Vamos a ver que a partir del versículo 18 en adelante, Judá es el que se acerca a Faraón. Y es muy importante entender la figura o la persona de Judá en este relato bíblico. Amén. Judá estaba convirtiéndose en un hombre de Dios. Recordemos que Judá había salido como fiador de Benjamín. En el versículo 32 de Génesis 44 dice: como tu siervo salió ¿qué? Por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Es por eso que Judá toma el atrevimiento de acercarse al faraón y externarle la angustia de su corazón acerca de su hermano Benjamín. Es la primera vez que Judá habla acerca de este asunto con alguien que no es de la familia. Amén. Y dice es que este salió fiador. Amén. Por fiador en el original significa que asumió un compromiso o garantizó una promesa. Amén. Yo solamente le estoy dando para entender la figura de Judá. La razón por la cual Judá se acerca con José, que hasta ese momento Judá no sabía que era su hermano José, es porque él se había comprometido ante su padre Jacob de devolverle a Benjamín. ¿Sí? Ahora Judá se estaba convirtiendo en un hombre de Dios, en un hombre responsable. Por esta razón asume el papel de hablar ante José y le pide que le escuche y sepa el motivo de su aflicción. Le dice: te voy a hablar algo al oído, ¿sí? Y no se enoje contra su siervo, dice.
y le externa la razón por la cual él le ruega por la vida de Benjamín. Y a partir del versículo 19 hasta el versículo 32 empieza a relatarle los acontecimientos. Y este es el discurso humano más largo de Génesis. Desde el versículo 19 en adelante hasta el versículo 32, le dice que cuando él le preguntó acerca de su padre y sus hermanos, él le dijo si tengo un hermano, y le contó todo. Y le dice la causa por la cual Benjamín no debe de quedarse. Amén. Le cuenta algo que solo correspondía a la familia, ¿sí? Un acto que involucraba a todos con excepción de Benjamín. Judá sabía que otro golpe como este no lo soportaría su padre. En el versículo 30 dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Aquí podemos ver que Judá no quería volver a ver sufrir a su padre como lo vio cuando sufrió por José. Judá sabía que su padre no iba a soportar la pérdida de otro hijo. Ellos habían visto el dolor que Jacob había tenido cuando le dieron la noticia de José. Amén. Judá sabía que no tenía otra opción más que volver con Benjamín. Así que al hablar con José, reconocía que estaba en su poder y dependía de él dejarlos ir. Amén. En el versículo 33 dice: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con su... Judá le estaba diciendo: yo voy a tomar el lugar de Benjamín. Ahora podemos ver aquí que realmente Judá estaba afligido, preocupado, angustiado, porque no estaba pensando en él, sino en el dolor de su papá. ¿Sí? ¿Será que había alguna otra razón para que Judá rogara como lo estaba haciendo? ¿Será que realmente era un corazón honesto o había algo detrás de Judá? Le voy a decir lo siguiente. En Génesis 37, versículo 26, nos dice por qué estaba rogando con tanta preocupación Judá. Génesis 37, verso 26. ¿Qué dice? Entonces, ¿quién? Dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Versículo 27. Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos. ¿De quién fue la idea de vender a José? ¿Y quién estaba rogando ahora? Judá. Él sabía que lo que había hecho años atrás le había ocasionado un dolor profundo a su padre. ¿Sí? Y él estaba consciente de que si regresaba sin Benjamín, su padre no lo soportaría. Él no se imaginó, y esto es bien importante entenderlo. A veces no dimensionamos nuestras acciones o nuestras
decisiones. Jamás Judá se imaginó ocasionar tanto dolor. Imagínese a este hombre vivir con eso en su conciencia. Ahora él, durante más de 20 años, yo creo que si él hubiera tenido una máquina del tiempo, hubiera regresado al pasado y hubiera cambiado lo que hizo. Sin embargo, ahora estaba en esta oportunidad de enmendar sus errores. Por eso es que vemos la insistencia de Judá ante José. Recuerde que que Judá y sus hermanos no sabían que era José. ¿Sí? Ya dice la Escritura que él fue el que propuso. Y Judá ya no quería causar el mismo dolor. ¿Sí? Estaba dispuesto a ceder su vida por la de Benjamín. Aprendió que la envidia no produce nada bueno. ¿Cuál fue la razón por la cual vendieron a José? Por la envidia. ¿Sí? La envidia hizo que él dijera: no lo matemos porque es nuestro hermano, vendámoslo. ¿Sí? Ahora Judá estaba tomando o queriendo tomar, ¿sí?, el lugar de Benjamín. Ahora Judá ya no era egoísta, porque si hubiese seguido siendo egoísta, hubiera dejado a Benjamín y hubiera pensado solo en él. Sí. Ahora también estaba siendo movido por amor. Había aprendido a amar a su hermano Benjamín, porque no habían aprendido a amar a José. Recuerde que a José lo menospreciaban sus hermanos. Recuerden que a José le huían. ¿Sí? Y fue la envidia lo que hizo que Judá dijera: no lo matemos, vendámoslo. Amén. Ahora vamos a ver la figura de José. ¿Sí? El versículo 17 de Génesis 44 dice: José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será ¿qué? Vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Sí? José estaba ocupando su lugar de poder para castigar a sus hermanos, valiéndose de que ellos no lo reconocían. ¿Sí? Tenemos también que la última vez que había visto a sus hermanos, previo a que llegaran a Egipto, fue en una situación similar 22 años atrás. Por eso es que el mensaje se llama: cuando los papeles se invierten. Ahora se invirtieron los papeles. Judá tomó el lugar de José y José estaba tomando el lugar de sus hermanos. Dice Génesis 37, versículo 28. Vamos a Génesis 37, verso 28. Porque a veces, sin darnos cuenta, podemos estarnos convirtiendo en aquello que dijimos que no seríamos. Versículo 28 de Génesis 37 dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora vamos al capítulo 42, al versículo 21. Génesis 42, verso 21 dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos ¿qué? Contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora me imagino a José recordando cómo él le suplicó
que no le vendieran, y entre ellos estaba Judá. ¿Ve cómo los papeles se invirtieron? Ahora Judá era el que rogaba y ahora José estaba haciendo el papel del insensible. ¿Sí? Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos, ¿sí?, que muchas veces, probablemente sin darnos cuenta, estamos convirtiéndonos en aquello que dijimos que no seríamos. Probablemente José en algún momento dijo: yo no seré como mis hermanos. Pero es que no estaba en una situación en la cual debería demostrar verdaderamente lo que quería ser. Él quería probablemente ser un hombre diferente. Pero ahora que se presentaba la oportunidad, él tomó el papel de sus hermanos y ahora Judá tomaba el papel de José, rogando e implorando por Benjamín. Me imagino que José, al ver a Judá, se acordaba de cuando él estuvo en esa misma posición, rogándole que no lo vendieran, llorando, suplicándoles, ¿verdad? Diciéndole: no me vendan, no me separen. Si usted echa a volar un poco su imaginación, estamos hablando de un joven de 17 años que su propia familia lo estaba vendiendo, sus propios hermanos, arrancándolos. Es como un secuestro hoy en día, que alguien se lleve a un hijo, una hija de su casa y lo lleve a otro lado. ¿Sí? Se puede imaginar todo el dolor que había experimentado José, pero ahora 22 años después, siendo ya un hombre, uno aprendió algo que no sabía 22 años atrás, y otro estaba haciendo algo que no debería de hacer porque había estado en ese lugar. ¿Me explico? Por eso es que este mensaje se llama Cuando los papeles se invierten. ¿Sí? Y precisamente quiero hablar de esos papeles invertidos. Quizá José dijo que no sería como sus hermanos. Asimismo, probablemente nosotros dijimos que no seríamos como esas personas que nos hicieron daño, pero a lo mejor sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en ellos. A lo mejor dijimos: yo no quiero ser una mamá como fue mi mamá, o un papá como fue mi papá, pero probablemente, sin percatarnos, nos estamos convirtiendo en lo que dijimos que nunca seríamos. Probablemente dijimos: cuando nosotros tengamos hijos, yo voy a ser bueno con mis hijos, yo les voy a brindar tiempo a mis hijos. Pero probablemente no lo estamos haciendo. Y estamos siendo como lo que dijimos que no seríamos. ¿Sí? Quizás cuando estabas en tu casa y tu padre o tu madre te reprendían, tú decías: no, cuando yo sea mamá o papá, yo sí voy a ser amigo de mis hijos, yo sí voy a ser amiga de mis hijas. Pero probablemente estamos siendo aquello que dijimos que no seríamos. ¿Me explico? José se estaba convirtiendo en algo que no debería convertirse. Amén. Y estaba ahí viendo a Judá rogarle, ¿sí? Ahora él estaba ocupando su poder para probablemente hacerlos sufrir. Amén.
Por eso es que el día de hoy quiero llevarte a esta reflexión. Cuando de alguna manera, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en algo que dijimos que no seríamos. ¿Sí? ¿Qué tipo de papá eres? ¿Qué tipo de mamá eres? ¿Qué tipo de hijo? ¿Qué tipo de hija? ¿Sí? Porque yo creo que en algún momento dijimos, no, yo no voy a ser, o no voy a ser como mi tío, o no voy a ser como mi tía, o no voy a ser como fulano, no voy a ser como sutano. Pero probablemente sin darnos cuenta, estamos llegando a ser lo que dijimos que no seríamos. Y estamos ocasionando el mismo daño que nos ocasionaron a nosotros. Porque José estaba ocasionando el mismo daño que le hicieron a él. ¿Sí? Probablemente nosotros estamos provocando el mismo daño con el trato a nuestros hijos, nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestros hermanos. ¿Sí? A veces no nos damos cuenta y deberíamos de ver el dolor que ocasionamos en aquellos que nos aman. ¿Sí? Me imagino que José se veía reflejado en Judá. ¿Sí? Yo estoy diciendo que todos aquí tuvimos una vida dura, pero probablemente alguien tuvo una vida dura y dijo, yo no voy a ser igual, yo voy a ser mejor. Pero a veces el ser humano no se da cuenta que se está convirtiendo en aquello que dijo que jamás sería. ¿Sí? José estaba haciendo lo que a él le hicieron. ¿Sí? ¿No será que nosotros estamos cometiendo el mismo error que José? ¿Por qué a veces nuestros hijos no se acercan a nosotros? ¿Por qué a veces la familia no se acerca? A veces tratamos de culpar a los demás, pero no nos damos cuenta que el error radica en nuestra persona. ¿Sí? Quizás nos estamos volviendo intolerantes. Amén. José estaba convirtiéndose en aquello que probablemente jamás quiso llegar a ser. ¿Sí? Mira a los ojos de los que amas. Quizás están suplicando por tu cambio. Quizás están suplicando por tu amor, así como en algún momento tú lo hiciste. Mira los ojos de tus seres amados, de los tuyos. Así como en algún momento tú decías, yo quiero que me ames, yo quiero que me escuches. A lo mejor ellos también quieren eso y sin darte cuenta te estás convirtiendo en aquello que dijiste que jamás llegarías a convertirte. Y estás dañando y estás lastimando y el tiempo se te está yendo porque a veces no nos damos cuenta que nos estamos convirtiendo en aquello que dijimos que no seríamos. ¿Sí? Y esto es bien importante que nosotros lo logremos comprender. ¿Sí? Le digo que no todos tenemos nosotros las mismas experiencias de la vida, pero hay personas que han sido marcadas por otras personas, lastimadas, menospreciados, rechazados, que dijeron, no, yo cuando yo sea grande,
O cuando yo tenga mi familia será diferente. O cuando yo tenga mi matrimonio será diferente. O cuando yo sí voy a ser diferente. No voy a ser como lo fue fulano, no voy a ser como lo fue sutano. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos yendo en esa misma dirección. ¿Sí? Es bien importante que nosotros reflexionemos y podamos ver en nuestro interior en qué nos estamos convirtiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mira dentro de tu círculo, de tu familia. Probablemente la gente que no te conoce bien te muestra afecto, pero quienes te conocen bien y te muestran afecto a pesar de tus defectos, es la gente que te ama. Hay gente que vive engañada por eso. Pero la gente que está cerca de ti y te ama de verdad es a quien debes de ver. ¿Sí? ¿Qué tipo de papá, de mamá, de esposo, de esposa, de hijos somos? ¿De amigos, de vecinos, de cristianos? Probablemente cuando no conocíamos a Cristo dijimos, no, cuando yo sea un cristiano voy a ser un cristiano de verdad, no hipócrita, no esos calientabancas. Y a lo mejor ahora somos calientabanca. ¿Sí? Oye, yo no voy a ser chismoso, chismosa como fulano de tal. Y aquí resulta que estamos caminando y convirtiéndonos en algo que dijimos que jamás seríamos. Aquí también nos enseña otra lección. José estaba vengándose de sus hermanos. ¿Sí? La pregunta es, ¿en verdad tenemos el derecho de vengarnos? José tenía el derecho de vengarse. ¿Qué ganaba José? Quizás, pero mire que José no tenía paz, porque recuerde que cuando hacía algo se iba a llorar. José era noble, pero de alguna manera tenía ese lado de carne y hacía algo que no estaba bien y se iba a llorar. A veces nuestro lado carnal nos gana y cobramos, ¿verdad? Y hacemos algo y luego estamos llorando porque sabemos que no está bien. Pero a veces queremos darle lugar a esa área carnal y encontrar un poco de satisfacción en la venganza. ¿Quién se había estado ocasionando más daño? ¿José o sus hermanos? José. Cuando alguien quiere vengarse y quiere tratar mal a la otra persona, quien más termina dañándose es uno mismo. ¿Sí? Quien más termina lastimándose es uno mismo. ¿Sí? Yo creo que a veces cuando suceden estas cosas nos duele. Personalmente yo le puedo decir que lucho cada día por ser un hombre diferente. Y lloro en muchas ocasiones cuando me doy cuenta que me cuesta trabajo someter áreas de mi vida. Porque quiero ser un hombre diferente. ¿Me explico? Entonces, mis amados hermanos, debemos de ponernos a examinar nuestra vida. ¿Sí?
Podemos ver aquí que estos papeles se invirtieron. Ahora Judá había tomado el papel de José y José había tomado el papel de Judá. ¿Sí? No sé qué estaría pasando por la mente de José. ¿Sí? Pero estamos viendo que Judá había aprendido la lección. Esto nos enseña que las personas pueden cambiar y ser diferentes. Pero si tú les sigues pensando que son como la de antes, tú no les estarás brindando una oportunidad que probablemente tú quieras tener. A veces nosotros, cuando fallamos, queremos que la gente nos dé oportunidad de enmendar nuestros errores, ¿sí o no? Pero cuando nos fallan, nosotros no queremos dar oportunidades a la gente. Pensamos que siguen siendo los mismos. Probablemente José pensó que Judá seguía siendo el mismo hombre de hace 22 años. Pero Judá había aprendido la lección. Había visto el dolor de su padre. Había tenido que aprender a vivir con esa acción. ¿Te imaginas lo que era ver a su padre cada mañana triste, sin deseos de comer, sin deseos de vivir? Quizás escuchaba sus llantos en la tienda donde él dormía, llorar por José y buscarlo. Judá había aprendido la lección. Hay personas que aprenden de sus errores y cambian. Pero si nosotros les seguimos viendo como los mismos de antes, les estaremos privando de algo que a nosotros se nos ha dado una segunda oportunidad. ¿Me explico? Sé que no es fácil, pero el mejor ejemplo que hay en la Biblia para dar segunda